el marco de los cursos de verano este número especial dedicado a la Tercera República, después del anterior al que se refirió Jaime, los crímenes del franquismo, que presentamos también aquí en el marco de las actividades de AMESTE. ¿Por qué un número especial dedicado al tema, a este tema de la Tercera República? Porque cada vez resulta más evidente que sin república no puede haber verdadera democracia. En este suplemento no hemos querido dejar de consagrar algunos artículos a la Segunda República, no con espíritu nostálgico del pasado, sino como elemento de referencia fundamental para la construcción de un futuro mejor que solo concebimos dentro de una nueva república. Después de una carta a los lectores de Antonio Gallifa, presidente de Renovación Editorial, Sociedad Editora de Crónica Popular, y de una presentación del suplemento por Rodrigo Vázquez de Prada, en la que expone por qué 39 años después de la conquista de las libertades y la democracia, tras 40 años de dictadura, esta sí es la hora de la República, siguen unas reflexiones sobre la Segunda República con diversos artículos a los que nos referiremos brevemente. Un balance de lo que fueron los años de 1931 a 1936, a cargo del catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, David Gil. Un artículo de Pedro Pablo Miralles Sangro sobre la sentencia condenatoria a Alfonso XIII por alta traición recogida en el acta acusatoria aprobada por las Cortes Constituyentes de la República en noviembre de 1931. Hecho poco conocido, sin consecuencias jurídicas, pero con enorme carga política, ya que representaba la segunda proclamación de la República en vísperas de la aprobación de la Constitución Republicana el 9 de diciembre de 1931. Un artículo de Juan José del Águila sobre teoría y praxis de la jurisdicción militar, las contradicciones de los primeros gobiernos de la Segunda República que no supieron adecuar la administración del orden público a los principios del régimen republicano que habían asumido. Al artículo de Juan José del Águila sigue el que trata de una aproximación histórica a los movimientos republicanos en el exilio, cuya autora Pilar Novanelli, conmigo en la tribuna, intervendrá luego para hablarles más detenidamente de su contribución. Por último, como colofón de esta primera parte, dedicada a la Segunda República, hay una entrevista mía al prestigioso historiador e hispanista británico Paul Preston, en la que desmenuza uno a uno los factores coaligados que contribuyeron a la destrucción de aquel proyecto de modernización y democratización de España que fue la Segunda República. La parte dedicada a las propuestas para la Tercera República es, por supuesto, más extensa y abarca una amplia variedad de temas que van desde los que tratan del modelo de Estado, federalismo o centralismo, a los que abordan la economía, la educación, la cultura, la comunicación, la ciencia y la investigación, el laicismo, los valores republicanos y el republicanismo y las redes sociales. No podemos referirnos a todos los artículos del suplemento, entre los que figuran firmas del prestigio de Rosa Regás, así que nos limitaremos a señalar algunos de los principales temas abordados, como el de la educación republicana, escrito por Enrique Javier Díez Gutiérrez, profesor de didáctica y organización escolar de la Universidad de León. La Tercera República y la democracia feminista, por Lidia Falcón, presidenta del Partido Feminista. El laicismo necesario, por Francisco Delgado, presidente de Europa Laica. Ciencia e investigación, ideas sobre un sistema científico para la Tercera República, por Alicia Durán y Emilio Criado, ambos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Una política económica para la Tercera República, por José Antonio García Rubio, y Soberanía y República, por Pedro Montes, ambos destacados economistas, y un artículo sobre la democracia económica dentro de la necesaria regeneración democrática del país, por José Daniel Lacalle. El suplemento contiene asimismo el manifiesto por una cultura y comunicación alternativas en una sociedad democrática avanzada, en el que colaboraron varias personas destacadas del mundo de la cultura y la comunicación. Y por último, el suplemento incluye igualmente el manifiesto de los intelectuales por la Tercera República, impulsado por Crónica Popular, que se dio a conocer en un acto celebrado en el Ateneo de Madrid el 18 de febrero de 2014, al que se adhirieron miles de firmantes.
Diré unas palabras sobre mi contribución a este suplemento, consistente en un artículo sobre los valores republicanos, en el que realizo un recorrido histórico, particularmente a partir de la Revolución Francesa de 1789 y de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de lo que constituyen los valores fundamentales republicanos. En su origen, dos fundamentales: libertad e igualdad, a los que vino a sumarse el de la fraternidad después de la Revolución de 1848. La libertad es un valor fundamental, porque es el que hace que el hombre pase de la condición de súbdito a la de ciudadano, como también lo es el de la igualdad, porque proclama la abolición de cualquier privilegio y el principio de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. En cuanto a la fraternidad, esta implica la idea de beneficiar a los más desfavorecidos, el derecho al trabajo o el deber para la comunidad nacional de tomar a su cargo a los necesitados. El artículo 7 del preámbulo de la Constitución francesa de 1848 decía que los ciudadanos deberían participar en el bienestar social ayudándose mutuamente unos a otros. La Revolución de 1848 representó un progreso notable respecto de la de 1789, porque el proletariado empezaba a irrumpir con fuerza en escena, imprimiendo a esta revolución un marcado carácter social. Los derechos económicos y sociales forman parte integrante de los valores republicanos. Indisociables también de estos es el laicismo, es decir, que el Estado respete todas las religiones sin privilegiar a ninguna. Y consideramos también necesario afirmar que para nosotros la República debe ser indisociable de la democracia. Durante la Segunda República circuló una octavilla de mano editada el 31 de mayo de 1931 que contiene los llamados 10 mandamientos republicanos, a los que el periodista Félix Población consagró un artículo el 3 de mayo de 2009 en el diario El Mundo. Mencionaré algunos de ellos, como la justicia, la dignidad y la honestidad, entendiendo por esta última no robar o no aprovecharse de un cargo público para obtener beneficios o desviar fondos. Si los hombres de la Segunda República levantaran la cabeza y vieran el panorama de la vida política de la España de hoy, carcomida por la corrupción que se ha convertido en una lacra sistemática, les habría parecido imposible que este país pudiera caer tan bajo. 40 años de dictadura franquista siguen pasándonos factura. Un escándalo como el de Extraperlo, aquella famosa pseudo-ruleta trucada instalada en algunos casinos de España que llevó a la ruina al Partido Radical y a la obligada dimisión de cargo del presidente del gobierno del jefe de dicho partido, el corrupto político demagogo Lerroux, en septiembre de 1935, parece una ingenua chiquillada, un inocente juego de pillos en comparación con lo que estamos viendo hoy. Por ello, siguiendo la senda y el ejemplo de nuestros republicanos de ayer, la honradez y la rectitud en la vida pública de la nación han de ser uno de los principios rectores de nuestros gobernantes de la Tercera República. Por último, la Tercera República debería también hacer suyo otro valor, el de la paz, es decir, el rechazo a recurrir a la violencia y a la guerra. La futura Constitución republicana debería tener en cuenta el artículo 6 de la Constitución de 1931 de la Segunda República Española, que decía: España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. El manifiesto de intelectuales por la Tercera República que producimos en este suplemento terminaba con estas palabras: la Tercera República no es una quimera, no es una utopía. Es una urgente necesidad de regeneración democrática y puede ser una realidad si todos nos unimos y luchamos juntos por conseguirla. Sin olvidar las experiencias republicanas del pasado, la Tercera República ha de mirar hacia el futuro. Y no les entretengo más, sencillamente paso la palabra a Pilar Novanelle, profesora de Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y presidenta de la Asociación Descendientes del Exilio Español, que va a hablarles ahora a continuación. Muchas gracias. No sé si está puesto. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Crónica Popular la oportunidad de escribir en este monográfico sobre el exilio, también la oportunidad además de poderlo presentar, con lo cual permite una cercanía con los posibles lectores y también a mes de que haya encontrado en su programación un hueco para poder presentar nuestro trabajo. Cuando me invitaron a participar en el monográfico sobre la obra de la Tercera República, lógicamente desde la experiencia del exilio, me pregunté:
ante la amplitud temática con que se puede abordar el exilio, de qué escribir. Por una parte, y tal vez por pudor, porque yo no he nacido en el exilio, soy hija de exiliados, pero nacida en España, no podía escribir sobre una experiencia directa. Por otra parte, y tal vez por deformación profesional, porque como han dicho en la presentación, soy profesora, considero que había que poner en valor la labor pedagógica y cultural que realizó el exilio con la infinidad de asociaciones, de editoriales, de revistas, etcétera, que fundó. Y finalmente, porque creo que hay que recordar una y otra vez la gran pérdida de capital intelectual que supuso el fin de la Segunda República. Aún no se ha estudiado en términos económicos lo que supuso la pérdida, pero desde luego en términos intelectuales no se puede hacer ningún tipo de cálculo, es incalculable. De ahí que las breves páginas que escribí para este monográfico intentasen, no sé si lo he conseguido, realzar el valor de las asociaciones políticas y culturales creadas en el exilio. Al igual que se aclara en el artículo, en mi exposición hablaré de algunas de ellas, no todas, porque fueron muchas, no es un listado exhaustivo, sino algunas de ellas que yo considero que fueron muy importantes, o bien por su actuación o bien por su influencia. Influencia en la política de los estados donde eran acogidos nuestros exiliados. En el artículo yo parto del concepto de asociación. ¿Por qué el ser humano se asocia? En términos generales, las personas se asocian porque de manera individual no alcanzarían los logros que sí se alcanzan en grupo. Por eso el hombre, como el resto de los animales, es gregario, es un ser gregario. Bien, en la situación del exilio hay una primera característica que define al exiliado, que es la impotencia. Encontrarse en una situación de impotencia incrementa la necesidad de los otros para sobrevivir y aumenta la posibilidad de enfrentarse a la adversidad. Así, la primera motivación que tienen los exiliados para asociarse es permanecer vivos. Y la característica más destacada es la emergencia de un comportamiento afectivo. ¿Por qué? Porque ha sido mucho lo que han perdido, porque han perdido todo. Por otra parte, la condición de exiliado no es casual. Uno es exiliado por estar vinculado a unas determinadas ideas, y las ideas serán el primer nexo de unión en el exilio. La pertenencia a una organización no solo supone un sostén social y económico para sobrevivir, sino también psicológico, y esto se percibe de inmediato. ¿Cómo se articuló el exilio formando asociaciones? Desde una perspectiva temporal hubo diferentes exilios. Yo en el artículo lo he clasificado en 4 etapas, de las que voy a hablar muy someramente, pero en esta intervención, como me han dicho que puedo hablar más allá del artículo, voy a hablar de una etapa que no contempla, que es el retorno, y que considero que tampoco se ha estudiado lo suficiente. Bien, Francia, por razones obvias, territoriales, de demarcación fronteriza, fue el primer país de acogida. El segundo gran país fue México, porque a pesar de la distancia, el presidente Lázaro Cárdenas, al cual todos los exiliados estamos eternamente agradecidos, abrió las puertas del país y también de todas sus embajadas en Europa. Por ello, cuando yo expongo las asociaciones, hablo solamente de las asociaciones que emergen en Francia y en México, por una cuestión cuantitativa. De las 4 etapas, la primera es la etapa inicial, que es la etapa de la retirada. Todos conservamos esa imagen en la retina de esas largas colas de miles y miles de españoles que intentan cruzar la frontera, pero la frontera está cerrada, son bombardeados por la aviación fascista a partir de las bases que tenía el ejército en
Toulon, el ejército ya nazi en Toulon, en esa zona. Y bien, a finales de enero de 1939 se abren las fronteras para las mujeres, los niños, los ancianos y los heridos. Y el 5 de febrero se abre para el resto, para los militares. En estas fechas pasa también el presidente de la República, Manuel Azaña, y los presidentes de la Generalitat de Cataluña y del gobierno vasco. En unos breves días, el éxodo alcanza la cifra de 465.000 personas. La siguiente fase es la de los campos. Ya han conseguido pasar, se establecen en campos. Una vez en territorio francés, los franceses organizan los centros de manera muy selectiva. Eran campos de concentración, aunque se llamaban campos de clasificación y control. En esta clasificación se establece o bien por razones ideológicas o bien por razones físicas, de condiciones físicas. Así, por ejemplo, las brigadas internacionales y los comunistas fueron al campo de Le Vernet, los ancianos fueron a Bram, los vascos, por una proximidad geográfica, porque lógicamente los vascos pasaban por Irún, fueron a Gur, que está en esa zona el campo. Las familias son totalmente desmembradas. En la etapa inicial lo prioritario era sobrevivir. ¿Sobrevivir a qué? Al caos de los campos. Personas que no tenían documentación, que no sabían el idioma, que habían perdido a su referente familiar, etc. Por tanto, el primer objetivo para asociarse era sobrevivir al caos. ¿Y cómo se conseguía? Pues a través del apoyo y el socorro mutuo. Se organizaron, lo primero que hicieron fue construir cabañas. Había traído un PowerPoint donde había fotografías y se ven los campos, pero como me han dicho que tengo poco tiempo, el PowerPoint realmente entretiene y por eso voy a ir más rápida. En la fotografía se ve una alambrada en la playa y allí estaban metidos, no había absolutamente nada. Entonces las madres que pasaban con bebés, bebés de días, bebés que nacieron en los campos, etc., lo que hacían era excavar la arena para introducir al bebé y así protegerle del clima. De ahí que lo primero que hicieron los españoles fue organizarse para construir chozas, cabañas, algo para protegerse de la ventisca, porque no era el frío, era la ventisca. También el frío, lógicamente, estamos hablando de febrero y muy cerca del Pirineo, es decir, nevando. Además de protegerse del frío, en paralelo, porque no se puede decir el siguiente problema, sino en paralelo era el hambre. En los primeros días murieron muchísimas personas de inanición. De ahí que en paralelo, además de construir estas chozas para protegerse, se organizan para repartir el pan. Y se reparte el pan de una manera muy solidaria, a los más necesitados. No voy a hacer más hincapié en la etapa de los campos, muy dolorosa. Comienza la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, recordemos que el 14 de junio las tropas alemanas entran en París, 14 de junio de 1940. Es decir, que había pasado prácticamente un año. Bien, pues ahora los españoles dicen, nuestras asociaciones tienen que ser enfocadas de otra manera, porque el problema es otro, entramos en una etapa de conflictos. De ahí que los campos pasan a manos de la Gestapo y del gobierno de Vichy y se crean, por continuar manteniendo a las personas de los campos, se crearon unas compañías de trabajos extranjeros. Concretamente en La Carré, que es uno de los campos del sur, 250 hombres del Partido Socialista Obrero Español se apuntaron a estos campos con el fin de que con el poco dinero que les daban poder comprar alimentos para los que estaban en peores condiciones en el campo. Por tanto, sigue esa solidaridad de sobrevivir. Pero además, por ejemplo, el Partido Comunista, que en esos momentos era el partido internamente mejor organizado, se reúne
para discutir sobre la acción a llevar a cabo. Y así se crea la Unión Nacional Española. La Unión Nacional Española, estamos hablando todavía de 1940, a pesar de que fue creada por el Partido Comunista, estaba abierta a las personas que tuviesen otra militancia, otra ideología, es decir, que no era exclusivamente para comunistas. ¿Qué es lo que pretendían? Aunar fuerzas para el combate. De aquí, de la UNE, la Unión Nacional Española, surge la AGE, la Asociación de Guerrilleros Españoles, que son los que realmente van al combate. Hay que decir que siempre tuvieron una autonomía dentro del ejército francés. No solamente se organizan para comer, para combatir, sino que además la UNE crea 2 publicaciones y abre una emisora de radio en Toulouse. Toulouse siempre será el eje estratégico del exilio. Mientras todo esto sucede en Francia, ¿qué sucede en México? Pues en México, en la primavera de 1940, se crea la Acción Republicana Española, ARE, con el objetivo de aunar a todos los partidos que se definiesen como republicanos. Los intelectuales republicanos que llegan a México crean además, por ejemplo, José Bergamín crea una revista que se llama España Peregrina y crea además una editorial, la editorial Séneca. Volvemos otra vez a Europa. Uno de los logros dentro de este asociacionismo abierto ya a todos los frentes, al intelectual, al político, al solidario, al de lucha, etc. Desde mi punto de vista, no sé, igual es subjetivo y lo admito, uno de los logros más importantes fue la creación de Radio España Independiente. Radio España Independiente se crea en julio de 1941 en Moscú por Pasionaria, y ella la llamó siempre la Pirenaica, porque tenía un efecto psicológico. Decía, bueno, ¿y qué hacen nuestros combatientes a miles y miles y miles de kilómetros y decimos, emitiendo desde Moscú Radio España Independiente? No, nos tienen que sentir próximos. Y por eso le puso el nombre de la Pirenaica. La Pirenaica, ¿por qué digo que fue tan importante? Bueno, comenzó a emitir en julio del 41, la primera emisión que hizo. La última fue en el 77, también en julio, coincidiendo con las fechas, y no dejó ni un solo día de emitir. Fueron en total 108.000 programas. Como se pueden imaginar, esto inquietaba mucho al dictador en España. Y de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, que le facilitó medios económicos y tecnológicos, intentaban detectar dónde estaba la famosa Pirenaica. Y claro, buscaban en el Pirineo para interrumpir la emisión. Nunca lo consiguieron. Tardaron 25 años en detectar que la Pirenaica estaba en Bucarest. Estaba en Bucarest. La siguiente etapa es una etapa crítica. ¿Por qué? Porque acaba la Segunda Guerra Mundial. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial se incrementa la esperanza de los exiliados, porque si han sido capaces de combatir al nazismo con lo imponente que era en todos los aspectos, ¿cómo no van a combatir al fascismo español? Eso por un lado. Y por otro lado, porque ellos habían sido protagonistas de primer orden en ese combate. Era justo que de manera recíproca les ayudasen a combatir en su país. Había traído también unas fotografías de la liberación cuando entran, la 9 entra en París, y todos los tanques que van entrando en primer lugar llevan nombre español. El primero que entró fue Guadalajara, pero después continuó Chile, etc. Bueno, pues era justo que ahora Europa se ocupase del caso español. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que no solamente no se ocupan del caso español, sino que además ignoran que ha habido combatientes españoles y que hay españoles en los campos de concentración nazis. Esto lo cuenta muy bien, y seguramente que lo han leído ustedes, Jorge Semprún.
Cuando se liberan los campos, los que están allí internados vuelven a sus países, pero los españoles no tienen dónde ir. ¿Por qué no tienen país? Porque son apátridas, porque así se lo habían marcado ya cuando estaban en el campo. Con lo cual, la tristeza y el derrumbe moral es enorme. No existimos, no nos quieren ni en Europa, ni nos quieren en nuestro país, por supuesto, ni se va a combatir la dictadura, ni nada de nada. Esta derrota, según cuentan ellos, fue la más dolorosa de todas. Mientras tanto, en España la dictadura se consolida, los países europeos y sobre todo Estados Unidos empieza a reconocer el gobierno de Francia y el impacto que provocó en la opinión pública internacional el golpe de Estado de 1936, 9 años después, parecía que no había existido. En esta situación, ¿cómo se puede pensar en el retorno? Por tanto, los exiliados tienen que volver a decir, bueno, y a partir de ahora, ¿cómo nos organizamos? Y se entra en otra etapa. No obstante, como siempre tuvieron como objetivo el combatir al fascismo, todavía se hizo un último intento cuando Jesús Monzón reorganizó a los guerrilleros y pasó por el Valle de Arán con 4.000 guerrilleros intentando lo que se llamó la Operación Reconquista de España. Bueno, todos sabemos que lamentablemente, muchos murieron, otros fueron encarcelados, otros fueron fusilados y los que pudieron volvieron a Francia. Con lo cual se inicia otra nueva etapa. En esta etapa se impone el exilio. Los exiliados deben interiorizar que van a residir donde están o muchos de ellos decidieron irse a América Latina. Cuando ya se quedan convencidos de que el exilio va a ser largo, pues deben aprender otros patrones de comportamiento, deben aprender el idioma, porque hasta ahora se habían resistido mucho a aprender el idioma. Por ejemplo, no sé si han leído un libro que está ya traducido en español que se llama No llorar. Es el premio literario, el premio Goncourt en Francia es el premio literario más importante. En el año 2015 fue premiada una obra que se llama No llorar, que está escrita por la hija de unos exiliados españoles y es un homenaje a su madre, porque su madre siempre habló frampañol y así ha escrito la novela. Mezclan palabras que comienzan en francés y terminan en español y viceversa, empiezan en español y terminan en francés. Es decir, no era posible la adaptación porque el retorno siempre estuvo en el horizonte. Pero bueno, el tiempo va pasando, España entra en 1955 en la ONU y se pueden imaginar que las cosas cada vez son más difíciles. En México, volvemos otra vez en México, al inicio de los años 50 se creó el Ateneo Español de México, que todavía está vigente, lo dirige una hija de un exiliado español, de un militar muy importante de la República, que yo era Carmen, ella se llama Carmen, no recuerdo cómo se llamaba el padre, pero tenía un mando importante en Tagüeña. Y su padre tenía un mando importante en la República. Todavía lo dirige el Ateneo Español de México, pero se crea también la Casa de España de México, el Colegio de México, el Colegio Madrid, y se crea una gran editorial que ha sido un referente para todos los que hemos pasado por la universidad en la década de los 80, entiendo también en los 70, que es el Fondo de Cultura Económica. Sí, todo esto lo crean exiliados en México. En Francia, ¿qué es lo que ocurre? Pues a partir de los años 60, concretamente en 1961, se crea el Centro de Información y Solidaridad con España, el famoso CISE. El CISE lo dirige el poeta Marcos Ana y lo preside Pablo Picasso.
El CISE era un centro de acogida en principio a los exiliados, pero después se abrió también a los emigrantes, porque según me contaba Marcos Ana, es que los pobres lo estaban pasando peor. Y decía, no podemos ser tan exclusivos de decir, no. Bueno, los emigrantes encontraron un gran apoyo para traducir los documentos, para orientarles, para buscarles vivienda, es decir, un apoyo total por parte del CISE y bueno, y tal y como es Marcos Ana, claro, eso también cuenta mucho, tan humano, ¿no? Bien, al mismo tiempo en Francia se crea la revista El Ruedo Ibérico, que es fundada por Nicolás Sánchez Albornoz y por José Martínez. Sí. La revista esta entraba clandestinamente en España, como todos sabemos. Y llegamos a la etapa definitiva, que es el retorno. Y de esto no habla la revista, esto sí que es una novedad. Bien, el retorno. Se producen dos retornos. Uno durante la dictadura y otro a la muerte del dictador. En el verano de 1939, la mayoría de los exiliados susceptibles de volver a España vuelve. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en la zona fronteriza, País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña, con los bombardeos, las familias simplemente pasan al otro lado de la frontera para protegerse. Es como el que se mete en un búnker, me voy al otro lado. Por tanto, no tenían el concepto a sí mismos de exiliados, sino que he pasado la frontera como medida de protección. Esos vuelven de inmediato. Entre el año 42 y 44 regresan en torno a unas 20.000 personas. Y en el año 45 se produce una primera amnistía y Franco dice que aquellos que no tengan delitos de sangre puedan volver. He de decirle que los exiliados no quisieron volver. No quisieron volver porque consideraron todavía que podían venir, digamos, por la puerta grande por sus propios méritos, porque habían derrotado al fascismo y no porque el fascista les perdonaba. Fueron muy pocos los regresos. A partir del año 49 volvieron sobre todo niños, y niños de Francia y de Bélgica. En estos países habían evacuados unos 32.000 niños y volvieron 20.000. Ahora bien, los mismos niños comentan, y sus familias, que fue una repatriación forzada, porque sus familias estaban desaparecidas, sus familias estaban incluso algunos muertos, encarcelados, entonces se trajeron a los niños sin ningún tipo de autorización de sus padres o de sus familiares tutores, etc. Fue muy forzado. Cuando estos niños llegan a España, van a reformatorios. No sé si recuerdan la foto de un niño que pasa la frontera apoyado en su padre que tiene solo una pierna, Amadeo Gracia, muy querido por las asociaciones del exilio. Este niño fue de los repatriados forzados y cuando llegó aquí fue a un correccional, que decía, esto es horrible, pero mucho peor que la guerra. El régimen tenía una auténtica obsesión con reeducar a los niños, porque durante todo el tiempo que habían estado fuera se habían estado formando en el comunismo. Imagínense que estos 20.000 venían de Bélgica y Francia, pero bueno, era la obsesión del dictador. En el año 56-57 comienzan a retornar los niños que habían sido evacuados en el 37 a la Unión Soviética. Estos niños piensan que vuelven con 20 años más. Habían sido evacuados en el 37 y vuelven en el 57. De los que volvieron, que fueron 660 más o menos, la mitad se volvió a marchar a la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque eran acosados por la policía, porque además estaban totalmente estigmatizados y hacían ver que cada niño ya joven, de estos era un peligro potencial y la gente, bueno, pues les tenía cierto rechazo, con lo cual dijeron, nos volvemos a la Unión Soviética. Muerto el dictador, comienza el verdadero retorno, pero el retorno es muy difícil. ¿Por qué?
Piensen que han pasado 40 años. El exiliado piensa volver, pero ¿y sus hijos? Venir a España es un exilio para ellos. No conocen España, aunque todos hablan español, ¿eh? Los hijos de los exiliados lo primero que aprendemos es español. Pero no tenían ningún referente, habían formado ya parejas en sus países, etc. El retorno fue muy complicado. Hay que pensar que los mayores volvían ya en una edad de jubilación. Pero en España no habían cotizado en otros países, con lo cual suponía una burocracia tremenda el conseguir las pensiones de jubilación en España, etc. Por tanto, el retorno fue mucho más limitado de lo que cabía pensar. Yo me quiero referir a dos exiliados que volvieron, uno durante la dictadura y otro con posterioridad, y que son un claro ejemplo de lo que pasaba. Uno de ellos es Max Au. Él vuelve en el año 69 a España. Y cuando llegó a España, él decía, y lo cito textualmente, que notaba un gran resentimiento por parte de los que se quedaron. Y por otro lado, un olvido hacia los que se fueron. Esta mezcla me resultó insoportable. He encontrado un país sin memoria, sin formación política, en que lo que prima es el consumo. Los jóvenes universitarios no conocen mi obra. Así, puedo afirmar que lo terrible no ha sido el exilio, sino la vuelta. Escribió claramente en muchos de sus libros que el exilio no tiene fin, incluso aunque se regrese. En otro de sus textos, en la obra El remate, escribe, y lo cito también textualmente: perdimos, no lo admití hasta la hora que regresé. Creía que a pesar de todo quedaba vivo nuestro recuerdo, nuestro rastro, que la gente no hablaba, no escribía acerca de nosotros porque no podía, porque se lo prohibían, porque tenían miedo. Tal vez fue cierto en los primeros momentos, pero después, enseguida, sencillamente fuimos borrados del mapa. Yo creo que se capta perfectamente la tristeza con la que escribe. El otro exiliado que retornó, muerto el dictador, fue Sánchez Albornoz, Claudio Sánchez Albornoz. Regresó a España en el año 76 y vino en calidad de vacaciones a pasar unos meses. ¿Y por qué? Porque tenía 83 años y su mayor deseo era ver España antes de morir. El caso de Sánchez Albornoz fue muy diferente y además muy paradójico. Fue muy bien recibido. Siempre se habló del gran escritor, el gran humanista, el gran católico, nunca del gran republicano, del exiliado, considerando además que Sánchez Albornoz había tenido muchos cargos en el gobierno de la República. No se citó para nada la palabra república, la palabra exilio, etc. A él esto le parecía extraño porque decía, bueno, ¿y cómo cuando me hacen una entrevista nadie me pregunta por esto? Yo que he soñado, cito también textualmente a Sánchez Albornoz, yo que he soñado todos los días de los 40 años que llevo en el exilio con volver a España. Nadie le preguntó. Aunque fue muy bien recibido, de hecho vino para quedarse 2 meses y después estuvo más tiempo, le hicieron homenaje, le pasearon por la prensa, la televisión, etc. Sí se pudo dar cuenta que había algo más que todo eso que estaban escenificando, y es que recibió muchas amenazas de muerte, incluso en una cena que habían organizado en un hotel la tuvieron que suspender por una amenaza de bomba. Sánchez Albornoz hizo algo que causó también mucho impacto entre el resto de los exiliados, y es que fue a visitar al rey.
cuando el resto de los exiliados, ninguno, a pesar de ser invitados, ninguno fue a ver al rey. Bueno, en el año 83 regresó definitivamente para morir, como era su deseo, en España. Bien, pues yo me quedo aquí si quieren que después comentemos. No sé si me he ajustado a tiempo. Vamos un poco apretados, pero bueno. Y para que ya si alguien quiere. Muchas gracias. Solo para decir a los pocos que quedamos que, curiosamente, el espíritu de ese siglo continúa. Yo estoy haciendo un trabajo sobre la literatura en francés de los nietos de los republicanos y me he llevado la sorpresa de que en el siglo XXI por lo menos he encontrado más de 40 títulos de narrativa escrita en francés por los nietos de republicanos, y de los 40 y tantos títulos que tengo recogidos, 2/3 partes hablan de sus abuelos o de sus padres. Es decir, que escribiendo en francés, siendo ciudadanos franceses, la mayor parte de su producción literaria tiene que ver con sus orígenes españoles, lo cual, bueno, es más, yo creo que en ciertos lugares de Francia se conserva el espíritu republicano mucho más fuerte que en España. Sí, sí, sí. Toulouse, por ejemplo. Sin duda. Toda la parte del sur de Francia, sí, sí. Bueno, yo quería primero agradecerle su intervención, que a mí por lo menos me ha despertado las ganas de comprar la revista. Y en segundo lugar, creo que hay a mi entender, un grupo de exiliados del que usted sí ha hablado, no puedo decir que los haya ignorado, pero a mi entender están insuficientemente tratados, que es el exilio soviético, porque creo que en la Unión Soviética se da una situación que no se da en ninguna otra parte de Europa, y es que hay españoles combatiendo en los dos lados. Hay españoles en el Ejército Rojo y españoles en la División Azul. Algunos de los españoles de la División Azul caen prisioneros y se quedan durante bastantes años en la Unión Soviética. Creo que esto es una situación singular, que no se da en ningún otro territorio, y que creo que ha sido insuficientemente tratada por la historia del siglo XX, que el exilio soviético parece que es del que menos se habla. No hablo de los famosos niños de la guerra, sino de los españoles adultos en edad de combatir, que agarran un fusil y se ponen a combatir contra el ejército nazi. Y otra cosa que quería decir, esto no es una pregunta, creo que es completar una información que creo que es importante. Max Schauf, el olvido que se hace de Max Schauf, que es un escritor muy prolífico, no se queda solo en lo que usted ha citado, que es totalmente cierto. Es que después incluso de la muerte de Max Schauf sigue siendo, no sé si ignorado o despreciado. De la extensa obra teatral que tiene, ninguna obra suya se ha estrenado por segunda vez. Algunas obras suyas no han sido estrenadas jamás. Los actores y directores de teatro españoles tienen un profundo desconocimiento de la obra teatral de Max Schauf. No hablemos ya de la narrativa, que bueno, es un autor que ha sido muy publicado, pero la finalidad de un autor teatral cuando escribe una obra de teatro no es que se la publique, es que se la represente. Y de Max Schauf, de su extensa obra, creo que se han estrenado unas 8 o 10 obras, nada más, y ninguna ha sido repuesta. Gracias. Pues tomamos la palabra y se lo diremos a su hija Carmen, que... Elena, también, sí. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo que es un magnífico escritor y que es muy desconocido todavía en España, y que las obras de teatro no se estrenan, y creo que tiene la misma altura que el Bertolt Brecht o nuestro abuelo Vallejo también. Bueno,
Pues habrá que decírselo a la familia, que trabajan en ello. Y en cuanto a combatir los españoles en la Segunda Guerra Mundial, en la Unión Soviética, en dos bandos diferentes, hay una diferencia cualitativa, En la División Azul, bueno, era un ejército un poco entre comillas de mercenarios. No dudo que había gente por ideología, pero en el caso de los que estaban en el Ejército Rojo eran todos voluntarios, que eso marca mucho la diferencia. Y sí que se da un caso en la Guerra de España donde también hay combatientes de dos países. Las brigadas internacionales con el equipo de... me pierdo mucho en los términos militares. El grupo de Garibaldi, como el batallón Garibaldi, ya no estaban divididos, estaba en un lado y los del fascio estaban en otro, y en la batalla de Guadalajara se enfrentaron. Había mototerroristas. No, por entrar un poco en esto que estáis hablando, es que el compañero ha citado lo del enfrentamiento de los españoles en batallas soviéticas, el territorio soviético. En cuanto a la División Azul, fue mitificada por Franco, ¿no? En la División Azul hubo un 10% de españoles republicanos que fueron para evitar precisamente la represión en su familia. Por ejemplo, Luis García Berlanga, más lejos, ¿no? Y bastante más, hasta un 7%, ¿no? Y después hubo bastantes también que aprovecharon el estar allí para pasarse al mundo soviético. Es decir, en vez de luchar contra ellos, hicieron lo posible por cruzar el frente y pasarse a los soviéticos. Y después eso tan idealizado y identificado como una película que han pasado hace poco en la televisión, en esa historia del cine español, que pone la 2 y demás, que es los españoles que quedaron en la Unión Soviética, en los campos de concentración, en los gulags soviéticos. Bueno, lo que no dicen nunca es que hasta un 30% de los que quedaron allí, que los daban por muertos, es que se quedaron definitivamente en la Unión Soviética. Se quedaron a vivir allí porque sabían que bueno, en España iban a estar peor, y que además una de las ideas por las que se habían ido allí era precisamente para huir de la España de Franco. Es decir, que este es un tema del que todavía se habla poco, pero que se hablará. Que la División Azul está en este momento siendo absolutamente desidentificada desde el punto de vista histórico. Efectivamente, muchos se quedaron a vivir en la Unión Soviética porque consideraban que el país reunía mejores condiciones. El ejemplo que he dicho de los niños, volvieron 660 niños y la mitad regresaron, el 50%. Y luego hay un movimiento dentro del exilio de la Unión Soviética, y es que con el triunfo de la Revolución Cubana, un buen porcentaje de españoles exiliados en la URSS se van a Cuba. Y se van a Cuba porque comienzan a llegar técnicos soviéticos pero que no saben español, y hacen un poco de puente por el idioma con ellos. Y fueron... bueno, no solo en calidad de traductores, fueron también militares, militares del Ejército de la República, después fueron a asesorar a las fuerzas armadas revolucionarias, a la FARC. Republicanos españoles participaron en Vietnam, se encontraron franceses. Prácticamente en todas las guerras coloniales de África aparece algún español que siguió luchando contra el fascismo como una batalla que era una forma de vida, y contra el colonialismo, y se encuentra, yo creo que hay un solo libro que yo conozca, que es el que presentamos aquí hace ya unos años, que recuerda todos los exilios y participación de republicanos españoles, y llega hasta Vietnam, hasta los años 60, con nombre y apellido, sabiendo África, por supuesto, todas las luchas coloniales, en Latinoamérica, prácticamente en todos los continentes. Y luego un matiz que no se suele decir del tema este de la División Azul. La División Azul tenía que jurar fidelidad al Führer. Y es un dato no menor a efectos de catalogación de las cosas.
en esta terminología. Ha vuelto a salir porque algún descendiente, me parece que de Muñoz Grande o alguno de estos, se quejaba de que, en fin, que se le quitaba el nombre y que el pobrecito pues, era un anciano amable y pacífico que le había cuidado cuando era niña y tal. Claro, y alguien contestó con datos fehacientes, sí, pero mire usted, se sublevó contra el Estado legalmente constituido y participó a las órdenes del Führer, no de Franco. No, espera, forma parte del ejército alemán. Y entonces tenían que jurar y por lo tanto. Y el último dato es que es verdad que la memoria histórica que hemos hablado antes se quedó sin dotación en los últimos años del gobierno del ímpeto Rajoy, pero sí hubo dinero para traer restos de españoles sin que se dijera, ni se anunciara, ni se dotara en un debate presupuestario. Pero para esas cosas siempre se sabe cómo aparecen recursos y hay recompensas suficientes. Bueno, yo creo que cerramos aquí, si os parece. Ya sabéis, comprar la